Horizonte cuántico. Diario del capitán Adrián Vega. Prólogo: el último límite humano. La velocidad de la luz no es solo una barrera física, es un recordatorio de que el universo nunca pensó que nos encontraríamos. Me llamo Adrián Vega, y llevo media vida persiguiendo un horizonte que se burla de nosotros desde que el primer humano levantó la vista al cielo. Año 2184. La humanidad se esparció por el sistema solar como una plaga curiosa: colonias en Marte, ciudades flotantes sobre Venus, minas de helio, 3 en los anillos de Saturno, y aún así, estamos atrapados aquí. Viajamos rápido, sí. Con motores de fusión, velas solares, hasta reactores de antimateria, pero la luz sigue ganándonos. 300.000 kilómetros por segundo. El límite. El muro. El insulto. Muchos lo aceptaron. Yo no. Mi tripulación tampoco. Y por eso aceptamos una misión que oficialmente no existe. La llamaron Proyecto Plegaria. Un experimento de viaje cuántico dirigido por la doctora Lian Moravec, una científica tan brillante como insoportable. Ella afirmaba que el espacio no hay que cruzarlo, hay que doblarlo. Esa noche la Argo esperaba en la órbita de Ceres, oculta bajo un campo de sigilo electromagnético. No sabíamos si saldríamos vivos. No sabíamos si llegaríamos a algún sitio. Pero todos teníamos claro algo: si lo lográbamos, la historia empezaría de nuevo. Capítulo 1: El salto cuántico. La sala de mando estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido grave del reactor y la respiración contenida de 20 personas. Lian revisaba su consola, con esa manía suya de morderse el labio inferior cuando estaba concentrada. Coordenadas listas, anunció sin mirarme. Destino: Próxima Centauri, confirmé. Distancia: 4,3 años luz, tiempo estimado de salto. Ella hizo una pausa, casi disfrutándolo: 0,8 segundos. 0,8 segundos. El número flotaba en mi mente como una mentira descarada. Activad el núcleo de entrelazamiento, ordené. Los técnicos comenzaron a cantar lecturas: campos estables, bobinas cargadas, matriz cuántica alineada. En mi pantalla, el universo frente a nosotros empezó a distorsionarse. No como en las películas, no era un túnel de luces, era más bien como si alguien arrugara un lienzo negro y en sus pliegues aparecieran destellos verdes, azules, imposibles. Salto en 3. 2. 1. No sentí aceleración ni vibración. Lo único que percibí fue un golpe de silencio, como si todo el sonido hubiera sido tragado. Y entonces, estábamos allí. Las estrellas eran distintas. La luz de Próxima nos bañaba, roja y distante. Y en los sensores, lecturas imposibles, señales de radio antiguas, patrones matemáticos, y algo más. ¿Qué es eso?, pregunté. Lian frunció el ceño. No lo sé, pero no estamos solos. En la penumbra de la pantalla táctica, un eco de radar mostraba una figura enorme, suspendida en el espacio. No era una nave, no como las nuestras. Tenía la forma de un arco colosal, hecho de un material negro que absorbía la luz. Flotaba sin moverse, como si nos hubiera estado esperando. Capitán, susurró mi primer oficial, Ortega, eso no es natural. Y entonces, recibimos el mensaje. No por radio, no por ninguna señal conocida, sino directamente en nuestras mentes. Bienvenidos al tapiz. Capítulo 2: El despertar galáctico. El mensaje no tenía voz, ni idioma, ni frecuencia. Era como si alguien hubiese volcado un pensamiento en mi mente, crudo y sin adornos. Bienvenidos al tapiz. La tripulación entera se quedó helada. Algunos se miraban unos a otros, otros miraban las pantallas como si pudieran encontrar una explicación técnica para aquello. No había ninguna. Lian fue la primera en reaccionar. Capitán, no hemos enviado ninguna señal. Esto es telemetría neural. No debería ser posible a esta distancia. No debería, repliqué, pero aquí estamos. El arco colosal frente a nosotros comenzó a brillar. No con luz visible, sino con un resplandor extraño que parecía existir detrás de los colores, algo que el ojo captaba pero el cerebro se negaba a procesar del todo. En mi consola aparecieron datos nuevos:
decenas de estructuras similares repartidas por la galaxia, un mapa estelar que se desplegaba como un tapiz bordado con hilos de fuego. Es una red, dijo Lian sin apartar la vista. Un sistema de portales cuánticos. Y no lo construyeron humanos. Antes de que pudiera responder, el mensaje volvió, pero esta vez acompañado de imágenes mentales, campos de estrellas, mundos verdes y azules, civilizaciones que nunca habíamos soñado, y luego zonas de sombra, manchas negras que devoraban todo a su alrededor. El tapiz une, pero también atrae a lo que acecha entre los pliegues. Un destello en el radar rompió la hipnosis. 3 objetos no identificados se aproximaban a gran velocidad, sin códigos de identificación. No eran Katori, no eran ninguna de las naves conocidas en el registro humano. La señal de sus motores era caótica, de múltiples generaciones de tecnología, y eso solo significaba una cosa. Piratas, murmuró Ortega. Y no de los románticos. Las pantallas mostraron sus cascos desgastados y armamento improvisado, viejas torretas cinéticas, cañones de plasma reciclados, y algo que parecía, un láser minero adaptado como arma. Eran humanos. O al menos, lo habían sido alguna vez. La comunicación llegó en abierto con la voz rasgada por estática. Aquí el capitán Roque de la Hermandad de los Libres. Apagad el motor y rendíos. El tapiz es nuestro. Lian me miró, pálida. Si capturan el núcleo de entrelazamiento, no solo podrán saltar como nosotros. Pueden venderlo a cualquier facción. No van a capturarlo, respondí. Abrí el canal. Roque, aquí el capitán Adrián Vega de la Argo. No hay nada aquí para ti. Su risa fue un crujido metálico. Oh capitán, siempre hay algo. Y yo pienso quedármelo. Las 3 naves encendieron sus armas. No teníamos superioridad de fuego y en combate convencional no duraríamos. Pero teníamos algo que ellos no, un portal cuántico colosal justo delante. Lian, ¿puede el motor usar esa estructura como ancla? Podría, pero no sabemos a dónde nos enviaría. Podría ser a la otra punta de la galaxia, o al corazón de una estrella. Peor sería quedarnos aquí, dije. Un minuto después, las naves pirata estaban a 15.000 kilómetros y cerrando. Las alarmas gritaban. El arco del tapiz se encendió con una luz que parecía susurrar promesas imposibles. Todos sujétense, ordené. Saltamos. El salto fue distinto al anterior. No hubo silencio, hubo un rugido como un océano colapsando sobre sí mismo. Y de pronto, ya no había estrellas conocidas. Ante nosotros un cúmulo de soles azules iluminaba mundos envueltos en anillos de gas iridiscente, y sobre uno de ellos, una ciudad que flotaba en el vacío. No tuvimos tiempo de admirarla. Porque justo en ese momento, alguien más habló en nuestras mentes. Viajero humano, acabas de entrar en el espacio Katori sin permiso. Capítulo 3 La guerra de las 3 esferas. Aparecieron sin aviso como si el espacio se hubiese agrietado para dejarles paso. 3 naves Katori nos rodearon en un despliegue que no era solo militar, era una coreografía de advertencia. Eran más largas que cualquier acorazado humano, con cascos de un metal iridiscente que parecía absorber la luz y devolverla convertida en símbolos que cambiaban constantemente. El mensaje mental volvió, pero esta vez con una claridad cortante. Identifíquense. Este nodo del tapiz está bajo la protección del Pacto Katori. Lian activó la traducción neural. La voz sonó en mis oídos con un timbre grave y pausado, como un juez que ya sabe la sentencia antes de oír tu defensa. Capitán Adrián Vega, nave humana Argo. Acabamos de llegar por accidente huyendo de... Los corsarios del pliegue, interrumpió la voz. Sí. Los hemos sentido. La idea de que nos hubieran sentido no me tranquilizó. Los Katori parecían percibir el tapiz como algo vivo, algo que respondía a presencias y voluntades. Nos escoltaron hasta la ciudad flotante. No orbitaba ningún planeta, estaba anclada a un vacío artificial, un anillo de materia estable suspendido en nada. Sus torres eran translúcidas como talladas en cristal, y su centro estaba atravesado por una esfera de luz que latía lentamente. Allí conocí a Sara Ken, representante del Consejo de las 3 Esferas.
Su figura era esbelta, de piel gris plateada y ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. La humanidad se ha atrevido a usar el tapiz, dijo sin gestos ni cortesías. Eso siempre llama la atención, sobre todo de quienes no deberían despertar. ¿Se refiere a los piratas? Pregunté. No. Me refiero al Imperio Tarbún. La esfera de luz del centro de la sala proyectó imágenes en el aire, flotas colosales de naves negras, planetas arrasados, lunas convertidas en bases militares. Los Tarbún eran una raza depredadora con una filosofía simple: lo que existe, les pertenece. El pacto Catori protege los nodos del tapiz, explicó Saraken. Pero hay 3 esferas de influencia en la galaxia. La primera, el pacto. La segunda, el Imperio Tarbún. La tercera, me miró fijamente, está vacía. Hasta ahora. Entendí el mensaje: la humanidad había entrado en la partida. Y nadie en esa galaxia dejaba que un nuevo jugador creciera en paz. No tuvimos que esperar mucho para conocer a los Tarbún. El aviso llegó desde un puesto de avanzada Catori: un nodo del tapiz estaba siendo atacado. Saraken me pidió, o mejor dicho, me ordenó, que Largo acompañara a su flota para observar. En la práctica significaba ir a la línea de fuego. El viaje fue instantáneo, un salto y estábamos allí. Un sol anaranjado iluminaba un cinturón de asteroides, y entre ellos, el nodo, y la carnicería. Las naves Tarbún eran monstruosidades blindadas, sin simetría aparente, como si hubieran crecido de un metal orgánico. Sus armas lanzaban proyectiles de energía negra que al impactar, no explotaban, borraban la materia, como si nunca hubiera existido. El combate fue brutal. Los Catori disparaban rayos de luz coherente que se curvaban en trayectorias imposibles, persiguiendo a las naves enemigas como si tuvieran voluntad propia. La Argo no podía competir con ese arsenal, pero Lian encontró una función en el motor de entrelazamiento: microsaltos de apenas unos kilómetros para esquivar fuego enemigo y colocarnos en posiciones ventajosas. En un momento crítico, una fragata Catori fue alcanzada y comenzó a desintegrarse. Sin pensarlo, ordené acercarnos para extraer a su tripulación. Los Tarbún, al vernos, concentraron su fuego, y por un instante sentí que todo se iba a acabar. Fue entonces cuando vi algo en sus naves, símbolos tallados en su casco, idénticos a los que el arco del tapiz había proyectado en nuestras mentes. No estaban aquí por azar. Nos estaban buscando. La batalla terminó con una retirada táctica de los Tarbún. Los Catori salvaron el nodo, pero yo me quedé con una certeza inquietante. Alguien, hace millones de años, había construido el tapiz, y los Tarbún parecían conocer a sus constructores. Saraken lo resumió con una frase que no olvidaría. Capitán Vega, ustedes han tocado un hilo, y ahora todo el tapiz vibra. Capítulo 4: Más allá de la galaxia. El consejo Catori había sido claro: ninguna nave debe usar el nodo de Yarit. No lo explicaron, y eso me preocupó más que cualquier advertencia directa. Saraken se limitó a decir: está fuera del mapa, y fuera de lo que podemos proteger. Pero en la guerra, las rutas seguras no siempre llevan a la victoria. Los Tarbún estaban ganando terreno, y si encontraban la Tierra antes de que la humanidad pudiera defenderse, todo habría terminado antes de empezar. Lian me enseñó un mapa del tapiz. Entre el trazado brillante de nodos y rutas había un punto aislado, apenas visible, como una chispa atrapada en una telaraña. Yarit, susurró. Si lo usamos podríamos saltar más allá del alcance Tarbún. Quizá incluso fuera de la galaxia. ¿Y si no hay nada? Pregunté. Capitán, ¿y si lo que hay cambia todo? El nodo de Yarit no era como los otros. No estaba suspendido en espacio vacío, sino anclado dentro de una nube oscura, un cúmulo denso de polvo interestelar. Apenas lo vimos hasta estar encima, una estructura retorcida, como si el tapiz mismo hubiese intentado cerrarla, y no lo hubiera logrado. La Argo entró en posición. Las lecturas eran un caos: picos de radiación, temperaturas imposibles, y un patrón rítmico que no era natural. Es como un latido, dijo Ortega. Entonces vamos a ver qué corazón está bombeando, respondí. El salto no fue un pliegue suave ni un rugido de océano como antes. Fue un desgarro. Todo se estiró y colapsó a la vez, y en un instante supe que ya no estábamos en la Vía Láctea.
La visión era imposible, galaxias, cientos, miles, extendidas en todas direcciones, pero no como las vemos desde casa. Estas estaban unidas por filamentos de luz viva, ríos de energía que pulsaban, conectando cúmulos enteros en una red que parecía respirar. Y entonces llegaron. No tenían forma definida. Eran como figuras hechas de pura radiación, moldeándose y deshaciéndose al ritmo de una música silenciosa. No se comunicaban con palabras ni imágenes, sino con conceptos. Sensaciones que llegaban a mi mente como si siempre hubieran estado ahí. Ustedes pliegan el espacio, pero no lo entienden. Cada salto es un golpe en el tejido. Golpead demasiado, y el tejido se rompe. Me mostraron visiones, mundos enteros borrados, mares de sombra expandiéndose como manchas de tinta, civilizaciones que se habían extinguido por abusar de lo que llamaban el puente cuántico. Y comprendí, los mares de sombra que los Catori temían no eran fenómenos naturales, eran cicatrices. Eran universos colapsados por exceso de saltos. Ustedes aún pueden detenerse. Otros no lo hicieron. Lian, conectada a la misma comunicación mental, estaba pálida. Capitán, si tienen razón, cada vez que usamos el motor, acercamos a la galaxia a su muerte. Quise preguntarles quién construyó el tapiz, pero no hubo respuesta. O quizá no podía comprenderla. Lo único que dejaron claro fue una advertencia final. El hilo ya vibra. Pronto vendrá quien lo escuche. Cuando desperté, si es que fue un sueño, estábamos flotando de nuevo en espacio conocido, pero no donde habíamos empezado. Frente a nosotros había una flota Targun, y en su centro, una nave distinta, más antigua que cualquiera de las suyas. Y su casco llevaba los mismos símbolos que había visto en el arco del tapiz. No estaban cazando planetas. Estaban cazando la verdad. Capítulo 5: El precio del poder. La flota Targun bloqueaba todo el espacio visible, una marea de acero negro y símbolos antiguos que parecían moverse sobre sus cascos como si estuvieran vivos. En el centro, la nave distinta, más grande, más silenciosa, más peligrosa que cualquiera de las demás. No disparaba. Solo nos observaba. No vienen por nosotros, dijo Lian, mirando los sensores. Vienen por el motor. Y por algo más. El análisis mostraba una firma energética idéntica a la del tapiz, pero mucho más antigua. La nave central no era Targun por diseño, era uno de los constructores originales. Los Targun la habían encontrado, y ahora querían completarla con nuestro núcleo cuántico. Saraken apareció en la pantalla táctica. Su imagen era inusualmente agitada para un Catori. Capitán Vega, debemos destruir ese núcleo antes de que caiga en manos Targun. Si lo activan junto a esa nave, no solo conquistarán la galaxia. La desgarrarán. Destruir el núcleo significaba cortar cualquier posibilidad de viaje instantáneo. La humanidad volvería a estar confinada. Todo lo que habíamos explorado quedaría fuera de alcance, tal vez para siempre. La Argo se sacudió con el primer impacto. La batalla había empezado. La estrategia era suicida, pero era la única: usar microsaltos para abrirnos paso hasta la nave central y acoplar una carga de antimateria al núcleo original. El problema era que cada salto debilitaba el tejido del espacio, y ya había visto lo que eso significaba. Capitán, si seguimos saltando a esta velocidad, crearemos una inestabilidad, advirtió Lian. El espacio aquí podría colapsar. Entonces tendremos que ganar rápido, respondí. Ortega maniobraba como un loco, esquivando descargas de energía negra que borraban asteroides enteros. Los Catori luchaban a nuestro lado, pero los Targun parecían infinitos. Cada nave que caía era reemplazada por otra. Finalmente estábamos a menos de 10 kilómetros de la nave central. El casco antiguo brillaba con un fulgor inquietante, como si reconociera el motor de la Argo. Y entonces un pensamiento ajeno se coló en mi mente, pero no venía de los seres de energía. Venía de dentro de esa nave. Fuisteis creados para viajar. No para entender. No entendí, hasta que vi la verdad: el tapiz no era un regalo. Era una trampa. Una herramienta para que civilizaciones jóvenes expandieran su alcance, y en el proceso, desgarraran el tejido del universo. Los constructores, quienquiera que fueran, se alimentaban del colapso.
Capitán, dijo Lian con un temblor en la voz, si destruimos el núcleo, salvamos la galaxia. Pero si lo conservamos, la humanidad tendrá el poder para detener a los Targum para siempre. Y el riesgo de convertirse en ellos, añadí. Las alarmas gritaban. Los escudos caían. El tiempo se acababa. Tomé una decisión. En la grabación oficial de la batalla de Yarit, consta que la Argo sobrecargó el núcleo cuántico y lo detonó junto al motor antiguo. La onda de energía destruyó la flota Targun y cerró el nodo para siempre. La humanidad perdió su capacidad de salto, y con ella, la carrera hacia las estrellas. Pero eso no es toda la verdad. Una copia del núcleo cuántico viaja aún conmigo, oculta, inactiva. Porque sé que llegará un día en que la humanidad volverá a necesitarlo, y entonces, tendremos que decidir de nuevo si somos exploradores, o depredadores. Epílogo: el horizonte eterno. La Tierra sigue girando bajo el mismo sol. Las colonias siguen creciendo, más despacio ahora, pero más seguras. El tapiz duerme al menos por un tiempo. A veces sueño con los seres de energía. En mis sueños me muestran hilos que se extienden más allá del universo visible, hacia lugares donde ni la luz se atreve a ir. Y sé que tarde o temprano, alguien tirará de uno de esos hilos otra vez. Cuando ese día llegue, espero que recuerden lo que aprendimos. No es llegar primero, es que haya algo a lo que regresar.